recolección y análisis de los datos cualitativos. Buscan obtener datos para convertirlos en información y conocimiento. La recolección de datos es importante saber que el investigador es el instrumento. Se da también en ambientes naturales y no es medible. La recolección de datos se encuentran también varias herramientas, como ya se encuentran las bitácoras de campo, observación, entrevistas e historias de vida, entre otras. La recolección de datos desde el enfoque cualitativo. Para el enfoque cualitativo como el cuantitativo, es importante que la recolección de datos es fundamental. No son medibles para inferencia y análisis estadísticos, pero lo que busca el enfoque cualitativo es la obtención de datos, tanto de personas, de seres vivos, comunidades, entre otros. También para el enfoque cualitativo es importante saber que varios de los estudiantes preguntan con cuál es el instrumento para la recolección de datos. Entre ellos mencionan que es la entrevista y la observación. Sí está bien la respuesta, pero cabe recalcar que para la obtención de datos es el propio investigador el instrumento, porque es el encargado de recoger datos, de verificar la información, también de revisar los documentos. Además menciona que son importantes las unidades de análisis. Dentro de las unidades de análisis para el enfoque cualitativo se encuentran lo que son los significados, las prácticas, los episodios, los encuentros, los papeles, las comunidades u organizaciones. Para el papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos se da algunas recomendaciones. Entre ellas menciona que el investigador debe ser una persona genuina y creativa. Vamos a hablar sobre qué es la observación. La observación es la recogida inicial de datos en la investigación cualitativa. ¿Pero por qué es tan importante? Porque es la manera más sencilla y más fácil que tiene el investigador de llegar a la información. Ahora bien, ¿qué propósito tiene esta observación cualitativa? La observación cualitativa tiene como propósito conocer el contexto en el que está la investigación. Segundo, las interacciones que se realizan entre grupos o personas. Y tercero, generar nuevas hipótesis de investigación. Ahora bien, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar un ambiente físico. Luego vamos a investigar el ambiente social en el que está, las actividades que realizan tanto individual como grupalmente, los hechos relevantes que hayan sucedido y las anécdotas que se generan de estos. El papel del observador es siempre un papel activo porque está presente en la investigación. Sin embargo, existen niveles como el no participante, el pasivo, moderado, activo y completo. Bien, ahora hablemos sobre qué son las entrevistas. Las entrevistas se realizan solo cuando no se puede recibir la información a través de la observación, sea esto por dos casos: uno, porque el tema es demasiado complejo, o dos, porque la ética del investigador no le deja observar lo que puede suceder. Ahora bien, tiene características específicas. Por ejemplo, no tiene un principio ni un final, son charlas amenas. No tiene un orden específico las preguntas, según cómo se van realizando. El ritmo y la dirección están llevadas completamente por el entrevistado y por el entrevistador. El lenguaje es un lenguaje común entre los dos. Las preguntas son tan abiertas como neutras. Ahora hablemos sobre los grupos de enfoque. Los grupos de enfoque son grupos de 3 a 10 personas que pueden hablar sobre diversos temas o solo en uno centrado. Ahora bien, de 3 a 5 personas se puede utilizar cuando el tema es demasiado específico y necesita una charla muy específica. Y de 6 a 10 personas cuando es un tema general que todos pueden opinar y no va a ser difícil para el moderador controlar. Ahora bien, hay una serie de pasos en los que se debe elegir estas personas que se van a participar. Primero, es un número de sesiones y un número de personas que pero esto es sumamente provisional. Segundo, un perfil adecuado. Tercero, realizar una invitación para que ellos vengan. Cuarto, un lugar confortable, silencioso y aislado. Quinto, llevar a cabo la sesión. Sexto, un reporte con lo que haya sucedido. Este tendrá datos y fecha y duración del grupo. Séptimo, la información tiene que ser completa acerca de lo que sucedió. Y octavo, las observaciones del mediador. Los documentos, registros materiales y artefactos, estos son datos cualitativos que nos permiten recolectar información acerca del fenómeno central de la investigación, es decir, antecedentes, experiencias y otros aspectos relevantes que nos pueden ayudar a la investigación. Para esto se utilizan elementos como cartas, documentos, videos, fotografías, entre otros. Algunos ejemplos de estudios. Tenemos a los encendedores de marca Zippo.
Estos encendedores fueron utilizados por los soldados estadounidenses en la Guerra de Vietnam. En estos se encontraron escritos mensajes, dibujos de Snoopy, frases, entre otros, cartas de despedida a sus familiares. En estos mensajes se pudieron detectar los sentimientos, emociones que los soldados tuvieron en ese momento. Graham realizó por otra parte una investigación de la basura que generaban las familias de Estados Unidos, con el fin de conocer, de analizar los hábitos y conductas de estas familias, especialmente en el consumo del alcohol y el consumo de comida chatarra. Kochi, en cambio, realizó una investigación en Bussi a través de la fotografía participativa, en el que básicamente buscaba conocer el nivel de pertinencia que tenían los agricultores, puede ser individual, familiar, colectivo. Para la recolección de los artefactos hay que tener en cuenta que los mismos tienen un contexto social e histórico, dado que se puede analizar cómo lo fabricaron, cómo lo utilizaron o incluso cómo fueron desechados de estos. Además, el investigador tiene que probar que estos artefactos o documentos encontrados sean auténticos y además que estén en buen estado para la investigación. También tenemos a las biografías e historias de vida. Estas son muy importantes en las investigaciones cualitativas. Pueden ser de carácter individual como colectivo. En esta tenemos elementos y herramientas como las entrevistas, documentos, videograbaciones y entre otros que nos permiten recabar información de la vida de los líderes políticos, también de los asesinatos y de las mujeres que han sido violadas, entre otras investigaciones que son muy importantes. Tenemos una tabla de los instrumentos, ventajas y sus limitantes. Ejemplo, la observación participante. Una de sus ventajas es que el investigador tiene contacto directo con los sujetos y el ambiente en el que se va a realizar la investigación, pero su limitante básicamente es que este puede ser considerado como un intruso. Al hablar de triangulación de métodos de recolección de datos, es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar los datos. En la indagación cualitativa poseemos una mayor riqueza, amplitud y profundidad de datos, si provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y de una mayor variedad de formas de recolección. Al hablar del análisis de los datos cualitativos, en el proceso cuantitativo primero se recolectan todos los datos y luego se analizan, mientras que en la investigación cualitativa la recolección y el análisis ocurre prácticamente en paralelo. Los datos son muy variados, pero en esencia consiste en observar del investigador y narraciones de los participantes. Este puede darse en varias situaciones, como en visuales, auditivos, textos escritos, expresiones verbales y no verbales. Propósitos centrales del análisis cualitativo son, aquí los encontramos, son explorar los datos, imponer una estructura, describir las estrategias de los participantes, descubrir los conceptos, categorías y temas presenciales de los datos, componer el contexto que rodea a los datos, contribuir hechos e historias y lo que es vincular resultados, conocimientos y generar teorías. Análisis cualitativo son las siguientes. La recolección de datos. Los primeros datos de inmersión se da en la observación, la plática informal y a las anotaciones que hacemos. Durante la inmersión, el investigador realiza diversas observaciones del ambiente, las cuales anota junto con sus impresiones en la bitácora de campo. Luego platica con integrantes del ambiente y recaba documentos y otros materiales para responder al planteamiento del problema. Los datos posteriores de la inmersión profunda, se da de acuerdo a las observaciones enfocadas, plásticas, dirigidas, anotaciones completas. También existen los datos observados por medio de las técnicas utilizadas. En está la entrevista, la observación, la recolección de documentos y materiales. Se realizan reflexiones y análisis elementales. Tenemos un primer sentimiento de entretenimiento y seguimiento generado por datos. El rigor de la investigación cualitativa. ¿Cuál es? Durante toda la indagación cualitativa pretendemos realizar un trabajo de calidad que cumpla con el rigor de la metodología de la investigación.